Como les he dicho, hoy es día 1 de mayo, Día del Trabajador, y día en el que dos de los grandes desaparecidos durante esta crisis sanitaria y económica han aprovechado para salir a las calles, o por lo menos para salir a la luz. UGT y comisiones obreras. ¿Se acuerdan ustedes que existían UGT y comisiones obreras? ¿Les han oído salir a protestar por lo que le está sucediendo a sus compañeros sanitarios? ¿Pedirle test también al ministro de Sanidad? Bueno, eh, han convocado una manifestación virtual, excepto en Zaragoza, donde la intersindical, con el permiso de un tribunal, han hecho una caravana de coches, en fin. ¿Qué ha pasado con esa caravana de coches, Nieves? Es que el Tribunal Constitucional, que es No, yo he superior visto, yo he visto la caravana, ¿eh? Sí. Pues sí. el Tribunal Constitucional, Lo sé. claro, ha ido tumbando cada una de las resoluciones Pues, de los tribunales inferiores pues, que autorizaban esas caravanas. Pues en Zaragoza la han hecho. De hecho, tanto la han hecho que he dicho, anda, mira qué modernos son los de la intersindical de UGT. Porque los iPhone, tan estupendos, los llevaban puestos en el espejo retrovisor para poder grabar mientras hacían la caravana. Bueno, pero no les quería hablar de UGT por eso, sino porque nos hemos enterado, fíjense, hoy, nos hemos enterado hoy día del trabajo, que UGT de Cataluña ha presentado un ERTE para la mitad de su plantilla. No pasaría nada si no fuera porque a Amancio Ortega le han linchado en las redes desde la izquierda cuando ni siquiera había presentado un ERTE. Bueno, pues a UGT se lo han presentado, que no creo que sea trending tópico, y UGT precisamente. UGT Cataluña tiene 244 trabajadores y aplica el ERTE a la mitad, a 119. ¿Cómo justifica UGT Cataluña el ERTE? Ha caído su afiliación, han visto disminuidas sus cuotas, ya no reciben ayudas porque ingresos comerciales UGT, ni UGT Cataluña, ni UGT Hawái. Bueno, se les han paralizado las subvenciones a este malvado gobierno de izquierdas. ¿Qué es lo que alega UGT para aplicar un ERTE a la mitad de su plantilla en Cataluña, Nieves? Bueno, pues según ha dicho el propio secretario general de UGT Cataluña, ni ha caído la afiliación, ni ha caído el ingreso de las cuotas, pero se han visto obligados a presentar ese ERTE a la mitad de la plantilla por haberse cancelado la actividad presencial en sus centros. Lo que ocurre es que este ERTE se produce en la misma semana en la que el Parlamento de Cataluña ha aprobado unos presupuestos para UGT, para comisiones y para la patronal de algo más de 6 millones de euros para facilitar la concertación social. Y mientras la UGT está recibiendo millones por un lado, pacta por otro un expediente de regulación temporal de empleo para la mitad de sus trabajadores. Y esto, que nos ha llamado mucho la atención a nosotros, también se lo ha llamado a otro sindicato. La CGT ha llevado este ERTE a la Inspección de Trabajo para que investigue si UGT Cataluña ha cometido fraude a la Seguridad Social. Dice UGT, con la excusa de la pandemia del coronavirus, quiere derivar los pagos de las nóminas de parte de sus trabajadores a los fondos públicos. Y la CGT se pregunta, si no ha habido pérdida de ingresos por afiliación, ni por las subvenciones que recibe, porque hemos visto que esta misma semana se las han dado, ¿por qué quiere ganar UGT aún más dinero con la excusa de que una parte de su plantilla no está presencialmente en el trabajo? Bueno, pues lo han llevado a la Inspección de Trabajo. El problema es que la CGT tiene muy poca fe en que esta denuncia prospere, porque al frente de la Consejería de Trabajo del Gobierno de Cataluña está Chakir El Homrani y entre sus cargos está el haber sido alto representante de la UGT. Para que no digan que somos nosotros, ¿eh? La CGT es la que ha llevado a la Inspección de Trabajo a UGT Cataluña para que justifique cómo es posible que hace un ERTE la misma semana en el que le dan una subvención millonaria. ¿Qué pasa? Que con el coronavirus se ha parado la actividad de la UGT en Cataluña y no pueden compensar este... En fin... Mire, hablando de sindicatos, don Miguel Borra, presidente del sindicato mayoritario entre la función pública, el presidente de CESIF. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si sobre esto último usted tiene algún comentario que hacer, don Miguel.
Bueno, pues yo lo que tengo que decir es que, claro, vivimos en un país que la única ley orgánica que no se ha tocado desde el inicio de la democracia es la Ley Orgánica de Libertad Sindical del año 85 de los gobiernos de Felipe González, y esta ley pues ha quedado total y absolutamente antigua. Es una ley que, por ejemplo, para que sus oyentes se hagan una idea, en España una empresa cierra, pero sus delegados siguen computando en las oficinas públicas del registro. O que mientras que a los partidos políticos, para ser más representativos, se les exige el 5 o el 3%, dependiendo de los parlamentos, a los sindicatos, para tener esa consideración de más representativos, se nos exige el 10%. De tal manera que está todo siempre preparado y montado pues para que en este país solamente haya dos sindicatos, los dos sindicatos de clase que pueden ser más representativos, y bueno, pues esto trae las consecuencias como las que usted acaba de decir. Yo creo que ha cambiado muchísimo la sociedad desde el año 85, que han pasado 35 años, y mereceríamos una nueva ley orgánica pues para regular lo que tiene que ser la representación de los trabajadores. Es una pelea en la que sí hemos estado desde el minuto cero, pero ni siquiera el Partido Popular, cuando tenía mayoría absoluta, pues se atrevió a cambiarla. Don Miguel, decía yo que UGT y comisiones obreras han estado desaparecidas durante estas semanas. No les hemos escuchado, como por ejemplo a usted y a otras organizaciones médicas y de enfermeros, salir a reivindicar, incluso hacer lo que hicieron ustedes, porque hablamos con usted hace un mes exactamente, el 31 de marzo, porque habían presentado una denuncia que creo que van a ampliar. ¿Nos lo puede explicar? Efectivamente, el 30 de marzo nosotros presentábamos una denuncia ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el ministro de Sanidad. En aquel entonces andábamos en el entorno de los 16.000 profesionales de la sanidad contagiados, y nosotros decíamos que el ministro de Sanidad no había hecho lo que tenía que hacer, es decir, no había atendido los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud para hacer acopio de material para proteger a nuestros trabajadores de la sanidad. Y lo que no podemos olvidar es que desde el 30 de enero, cuando la Organización Mundial de la Salud dicta la orden de alerta internacional por el artículo 14 de la Ley General de Sanidad, el ministro pasa a ser la máxima autoridad en la vigilancia de la salud pública para el evento del COVID-19, con lo cual nosotros denunciábamos al ministro por el entonces 16.000 profesionales de la sanidad contagiados. Lamentablemente en estos momentos vamos más de 41.000. Tenemos el 20% de todos los contagiados que hay en España son profesionales de la sanidad, cuando por ejemplo en Italia esa cifra se queda en el 10%, en Estados Unidos no llega ni al 3%. Y esto es debido única y exclusivamente a que no se ha hecho lo que se tenía que hacer por parte de la máxima autoridad sanitaria, que era proteger, que era hacer acopio, que hubiera equipos de protección individual, que hubiera test masivos, que no se están haciendo esos test ni a los profesionales de la sanidad ni en otros ámbitos tampoco de profesionales de las administraciones públicas. Y bueno, noticias como las que nos hemos tenido que oír en las últimas semanas, como esas mascarillas que no protegían, pues es lo que está dando que tenemos en estos momentos un nivel de contagio entre los profesionales de la sanidad altísimo. Y efectivamente nosotros ya el 30 de marzo presentábamos esa denuncia ante el Tribunal Supremo. Don Miguel, ¿qué le parece el plan de desescalada? Mire, la verdad es que me había comprometido hoy yo mismo a no llamarlo, a no utilizar las palabras y nuevos conceptos que utiliza el Gobierno para marcarnos el camino. Porque cuando no es recuperación en V asimétrica, ya me lo dirá usted, si una V se supone que tiene que ser simétrica. Entonces tenemos la nueva normalidad. Bueno, el plan de atenuación del encierro. ¿Qué le parece a usted? A nivel económico hemos estado yendo a los distintos sectores que están más afectados en estos momentos de tan tremenda crisis, con lo cual no voy a incidir en lo que ya han dicho pues los sectores de hostelería, el sector del pequeño comercio, etcétera. Yo creo que es un plan que es confuso, es un plan que no marca unas pautas concretas, y lo que me temo es que iremos viendo a lo largo de estos días cómo se van produciendo diferentes órdenes ministeriales pues para ir aclarando en unos momentos unas cosas, en otros momentos otras cosas, pero desde luego es un plan que, si lo comparamos con lo que está ocurriendo en el resto de Europa, nos plantea muchísimas incógnitas. Yo desde luego creo que la primera incógnita es por qué, y es una respuesta que no es fácil a lo mejor de contestar, pero es porque España ha tenido una caída en el PIB muy superior a los países del entorno. Yo creo que tenemos ya que empezar a pensar que a lo mejor las medidas, o que seguramente que las medidas que está tomando nuestro gobierno no son las más adecuadas, y eso está llevando a que estemos incidiendo más, en este caso, en la crisis económica, y a que llevemos ya 7 semanas confinados y sigamos teniendo un nivel de contagios
yo creo que demasiado elevados para lo que está ocurriendo. Entonces, el plan de desescalamiento que nos está planteando el Gobierno es un plan que no lo ha consensuado con nadie. En el caso de las administraciones públicas, cuando los planes que están poniendo encima de la mesa para la reincorporación de los distintos ministerios, etcétera, no son planes que estén siendo consensuados y desde luego nos plantean muchísimas dudas en cuanto a su eficacia, porque lo que no podemos olvidar es que la primera obligación que tenemos es garantizar la salud de los ciudadanos que acudan a las administraciones públicas a realizar gestiones y desde luego también garantizar la seguridad de los profesionales que estamos ahí atendiendo. Entonces es un plan que creemos que es muy confuso, que está levantando desde luego muchísimas dudas y desde luego que a nivel económico creemos, y ahí están lo que está opinando los distintos sectores de la economía española, que va a plantear muchísimos problemas. Don Miguel, dígame algo que le haya parecido que lo haya hecho bien de verdad el Gobierno o lo mejor que ha hecho el Gobierno en esta gestión de la crisis. Bueno, pues probablemente sea difícil no poder sacar conclusiones en estos momentos. Tendremos que dejar pasar las semanas, tendremos que dejar pasar el tiempo para poder analizarlo todo con más tranquilidad. Creemos que desde luego desde CESIF opinamos que hemos fallado en primer lugar en el tema de los tiempos, es decir, seguramente el estado de alarma se tendría que haber solicitado con antelación, probablemente tendríamos que haber tomado medidas al principio más duras para no haber tenido estas altísimas cifras que estamos teniendo, pues tanto de profesionales sanitarios como de contagiados como de fallecidos. No podemos olvidar que siempre el número de fallecidos se tiene que poner en relación con la población y en ese sentido España tenemos un porcentaje altísimo. Me gustaría aprovechar, señor Dieter, para decir que desde CESIF, en nuestro manifiesto que hemos hecho en este 1 de mayo, lo primero que tenemos es que hemos querido rendir un homenaje a los miles de fallecidos que ha tenido España, que ha tenido nuestro país, y a las familias que no han podido ni siquiera despedir a los fallecidos, que desde luego nos parece algo que ha sido muy grave, Y yo creo que tendremos que tomar nota que hay una serie de cuestiones y entre ellas desde luego están los servicios públicos y está, como no puede ser de otra manera, el trato, en este caso de esta pandemia, que se tendrían que olvidar los políticos de tener esos objetivos que a veces tienen y yo creo que lo que nos ha fallado en este país ha sido que no se han conseguido olvidar el criterio político y probablemente ese famoso fin de semana de marzo, pues se tendrían que haber suspendido muchas cosas. Se tendrían que haber suspendido probablemente ya la Liga de Fútbol, se tendría que haber suspendido probablemente las concentraciones de algunos partidos políticos y a lo mejor también se tendrían que haber suspendido algunas manifestaciones, porque desde el primer momento que tuvimos las noticias de lo que estaba ocurriendo en China y en Italia, si la economía es global, la salud todavía es más global y al final acabaría pasando en España lo que ha pasado en otros países y hay estudios que marcan que si se hubieran tomado las medidas antes, pues seguramente nos hubiéramos evitado bastantes de los problemas que en estos momentos estamos teniendo. Ya por último, pero es que al acordarse usted de los fallecidos en ese documento, en ese comunicado por el 1 de mayo, acabo de caer en la cuenta que el Ministerio de Igualdad, cuando hoy le ha felicitado el día solo a las médicas, a las costureras, a las enfermeras, a las trabajadoras, lo que no hacen nunca es decir, porque además nos ha dado una regla de perspectiva de género para hablar de doctoras y enfermeros, no decir enfermeras, pero lo que no nos han dicho es que hay que decir muertos y muertas. Eso todavía no nos lo han pedido. ¿Será porque ellos no hablan ni de muertos ni de muertas? Pues efectivamente ha habido muchísimos miles de fallecidos en nuestro país. Todavía seguimos teniendo una cifra. Cualquier cifra de fallecidos es alta, pero todavía la seguimos teniendo alta en estos momentos y desde luego creemos que nos quedan muchísimas cosas por hacer. Nosotros esta semana le pedíamos al presidente del Gobierno en una carta que el COVID fuera considerado como enfermedad profesional. No sabe usted la pena y la tristeza que nos está dando. Estamos atendiendo ya casos de facultativos, en este caso tenemos varios casos de médicos que han fallecido y que no se les considera el fallecimiento como una enfermedad profesional. En fin, están pasando una serie de cuestiones que yo creo que tenemos que tomar nota, que hay que conseguir modificarlas y desde luego desde nuestra organización, desde CESIF, lo primero que hemos hecho hoy es recordar a los miles de fallecidos que hemos tenido, recordar desde luego a esas familias que no han podido despedir a sus fallecidos y nos hemos sentido orgullosos y agradecidos a la sociedad española porque creemos que hemos sabido estar a la altura de las circunstancias y sobre todo a todos esos trabajadores de la sanidad, trabajadores que están prestando sus servicios en las residencias
de mayores en los supermercados, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los trabajadores de las emergencias, los trabajadores de correos, de instituciones penitenciarias y ese largo de etcétera de trabajadores que han estado saliendo día a día para que nosotros pudiéramos estar un poquito más seguros. Y desde luego este 1 de mayo tiene que ser para toda la sociedad, pero desde luego para todos esos trabajadores que a lo largo de estas semanas pues han estado poniendo su integridad personal, la integridad de sus familias, para que todos nos pudiéramos sentir un poquito más seguros. Y ya por último, de verdad, pero es que me acabo de acordar, y es que claro, yo siempre he relacionado el 1 de mayo con los sindicatos. Luego es verdad que al principio en España se hablaban de unos sindicatos de clase, luego unos sindicatos más abiertos, más independientes, y me he acordado de lo de los liberados, porque el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid dijo en este programa que de 444 liberados sindicales en la sanidad madrileña, 147 habían regresado a su puesto de trabajo. Me acuerdo de esto porque era casi 300, los 300 de las Termópilas y luego los 300 liberados que se quedaron en casa. Pero es que leo del diario ABC de Sevilla que de 710 liberados del sistema andaluz sanitario, 13 han vuelto a sus puestos. En Madrid, por ejemplo, CESIF, sus liberados sindicales, ¿qué hicieron? Nosotros le puedo decir que en toda España hemos puesto todos los liberados que tenemos a disposición de las administraciones, no solamente en sanidad, hemos hecho ese mismo ofrecimiento en instituciones penitenciarias, se ha hecho en la policía local en los distintos ayuntamientos y yo creo desde luego que nuestros, por lo menos por parte de CESIF, y me consta que también ha habido otras organizaciones sindicales, hemos estado siempre a disposición de la administración para estar ayudando. Pero lo que no podemos olvidar es que también las organizaciones sindicales, y en este caso ya hablo por la mía, por CESIF, hemos estado realizando un trabajo y estamos realizando un trabajo, creemos que muy importante en estos momentos, como es estar al lado de los trabajadores, denunciar las deficiencias que hemos tenido. Desde luego no le quepa ninguna duda que si no hubiera estado CESIF, probablemente algunas de las denuncias que se han presentado, de las demandas que nos han trasladado de los trabajadores, de faltas de equipos de protección individual, de falta de test para realizar los PCR y un largo etcétera de situaciones, a lo mejor nadie las hubiera puesto encima de la mesa. Yo desde luego también quiero aquí trasladar que nuestros delegados, que nuestros liberados están haciendo un trabajo muy duro, también muy duro. Se han incorporado en muchísimos de los casos, tenemos hasta dirigentes de comunidades autónomas, me viene ahora a la cabeza por nuestro presidente de Asturias, que está incorporado en su residencia, pero que también lo que tengo que decir a todos sus oyentes es que estamos realizando, y desde CESIF lo estamos haciendo, un trabajo importante que es poner a todos los ciudadanos que conozcan la realidad de las circunstancias en las que han tenido que trabajar nuestros profesionales. Don Miguel Borra, presidente de CESIF, si tiene alguna novedad del trayecto legal, jurídico, de las denuncias que han presentado usted contra el Gobierno, le ruego que nos informe para poder contárselo a los oyentes. Cuente con ello. Muchísimas gracias.